lengua y cultura guaraní, cultura popular paraguaya, antropología, numerosos artículos en revistas especializadas sobre la temática, columnista de lengua y cultura guaraní sur, algo extremadamente importante a rescatar, más allá de que ha dado conferencias en Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, España, es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní. Eso es algo extremadamente relevante. Al mismo tiempo también es el validador general de traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox, Aguaratatá. En su trayecto de trabajo, que se destaca justamente por ser licenciado en lengua guaraní, licenciado en antropología cultural guaraní paraguaya, también especialista en métodos de investigación aplicada, posgraduado de actividad universitaria y doctor en lengua guaraní. Al doctor justamente Galeano Olivera nos une intereses particulares por la cultura paraguaya, por la cultura popular paraguaya. También destacar que es docente de lengua y cultura guaraní del Instituto Austríaco para América Latina, profesor de lengua y cultura guaraní en la Asociación Paraguayos de la Costa Oeste de los Estados Unidos, y ha tenido una formación y un recorrido importantísimo como también creador del argentino de la lengua y la cultura guaraní en Paraguay, traductor, generador de nuevos léxicos, escritor bilingüe, es decir, una trayectoria amplísima, muy ocupado porque estamos en la lengua guaraní, así que le agradecemos al doctor Galeano Olivera por haber aceptado mi invitación y hacerse un lugarcito para charlar con nosotros sobre muertes, cementerios y ritos en el Paraguay contemporáneo. Así que le damos la bienvenida al doctor para su presentación. Sí, muy buenas tardes a todos los que están asistiendo a esta exposición, la presentación hoy de esta etapa previa al Congreso, en la persona del doctor Iván Bondar, un gran amigo de mucho tiempo. Un saludo afectuoso a todos, a las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, repito, en la persona de él, y a todos los concurrentes. Entiendo que ya están participando varios expositores también de otros países en este momento, y entonces este saludo que llega a todos y cada uno de ustedes. Bueno, este es un tema siempre complicado de abordar, sobre todo cuando uno conversa con la gente. Y yo creo que vamos a tener seguramente distintas impresiones con cada uno de los expositores al referir el tema de la muerte a distintos espacios socioculturales. No va a ser lo mismo acá probablemente que lo que puede hacer en la Argentina, en el Brasil, en México, en Colombia o en otros lugares del mundo. Siempre vamos a encontrar como una especie de pautas particulares que en cada sociedad se desarrolla. Y bueno, suelo comentar simplemente como una anécdota, estando acá el doctor Bondar, que entré en este tema por una invitación suya, ¿verdad? Totalmente imprevista en su momento mi relación con este tema, pero resultó un tema muy interesante, porque dejó al descubierto, particularmente para mí, que prácticamente no teníamos una suficiente cantidad de información al respecto. La información estaba distribuida de aquí a allá, de una manera dispersa. Bueno, y lo que hicimos o intentamos hacer es incorporar eso, hacer un corpus en el cual pudiéramos tener distintas referencias a la muerte, al mismo tan complicado momento del morir, y por otra parte también a lo que implica ya esa estancia de los fallecidos en un cementerio. Bueno, desde ese punto de vista, yo a medida que pasa el tiempo y voy encontrando situaciones nuevas, voy agregando eso a un material que es el que quiero compartir con ustedes en este momento. Entonces voy a
si tendrías, doctor, la gentileza de habilitarme a poder entonces poder compartir la pantalla. Bueno, este, repito, es un material que había elaborado precisamente para una de las ediciones y la fui ampliando el material, perdón, en la medida que las recorridas por distintos lugares del Paraguay me permitieron en este caso obtener más información. Hay datos muy interesantes y suelo poner como un punto de partida lo que en este caso constituyen o son, ¿verdad? Las referencias a la muerte, pero por ejemplo en el mundo de las culturas indígenas. Entonces quiero mostrarles a ustedes esto es material que está disponible, repito, en internet. En la medida de las posibilidades lo vamos aumentando. Y bueno, empezamos allí mostrándoles, por una cuestión de tiempo, de cualquier manera el material va a estar en poder de ustedes. Quiero mostrarles una primera imagen, que es esta que está acá, que ya en una oportunidad, yo creo que son 4 años atrás, había mostrado. Y lo notable del caso es que pasado todo este tiempo, esta tradición permanece. Esto que ven ustedes acá es una urna funeraria. Los nativos indígenas guaraní, de acá particularmente del Paraguay, también ocurre esto todavía en ciertas regiones de la Argentina, en el caso de Misiones. Obviamente estamos hablando también de esta misma cultura en territorio brasileño, pero la costumbre, pero de hace, si quieren ustedes, cientos y miles de años, porque acá tenemos trabajos de investigación arqueológica que cuentan que en Paraguay las poblaciones más antiguas tienen inclusive hasta 15.000 años antes del presente. Precisamente hoy es un día feriado acá en Paraguay, es el día de la fundación de la ciudad de Asunción, nuestra capital, la capital del Paraguay, la ciudad de Asunción, y hoy cumple 487 años. Sin embargo, estas urnas, esta en particular que les estoy mostrando, esta fue descubierta en la zona de Itaipú, en la triple frontera, donde se construyó precisamente la represa. Y como estas, otras más, en distintos otros puntos del Paraguay. Esto se realizó el estudio, la datación de radiocarbónica de estos fósiles que se encontraron al interior de estas urnas y, repito, usando la técnica del carbono 14, hay un informe de esto al cual se puede acceder, incluso hasta donde se está en línea, entrando a Itaipú. Y lo interesante es que en la medida que se realizaba, estamos hablando de la década del 80, esto en realidad se descubre y se data en entre 1993 y 94. En la medida que se iban haciendo las excavaciones para poner las bases de esa enorme represa, se llegó a cavar aproximadamente 200 metros de profundidad. Y en la medida que se hacían las excavaciones, iban apareciendo estas urnas. Y el estudio hecho señala que las más recientemente enterradas, las que estaban más en la superficie, tienen 8.000 años. Y las más antiguas, enterradas allí a más profundidad, hasta donde se llegó, tienen 10.000 años. Eso, repito, está en el informe. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que en esto que van a ver ustedes acá, una imagen más próxima, perdón, esta, la que les estaba mostrando, esto nos muestra a nosotros cómo usaban en este caso, sería haciendo una comparación, como una especie de olla, ¿verdad? Y en esa especie de olla, nosotros los indígenas tenían y tienen hasta hoy la costumbre, entonces, de depositar el cuerpo de los fallecidos. Y una cuestión interesante es que en la creencia que tienen ellos, hay una particularidad. Ellos creen que enterrando el cuerpo de la persona, cabeza arriba, pies abajo, en forma vertical, si quieren ustedes, a diferencia de la tradición occidental, acá paraguaya, en particular de enterrar los cuerpos en forma horizontal. Ellos lo hacen en forma vertical. Cabeza arriba, sentados sobre los talones y mantienen a la persona enterrada, y cada cierto tiempo ellos vuelven al lugar donde enterraron a sus fallecidos y rescatan algunos de los huesos, sobre todo los huesos largos, y mediante, digamos, 3 medios
que ellos tienen. El primero de ellos, en este caso, el canto, que ellos dicen purajei, luego la danza, que es el yeroquí, y finalmente la oración o la plegaria, que es el yemboé. Ellos entran en contacto con Dios, ellos le llaman a Dios Ñanderú, nuestro Padre, le piden a Dios que devuelva la vida a ese ser fallecido. ¿Por qué? Porque en la historia, en las leyendas que ellos cuentan, hubo un semidios que volvió a la vida después de haber muerto. Entonces ellos creen en una segunda vida y por esa razón inclusive tenían el culto a los huesos. En muchos lugares, repito, todavía lo tienen. Cuando hablamos de Paraguay, hablamos de una población de 6.109.000 habitantes, donde el 1,7%, 140.000 personas, son nativas indígenas. Es población nativa o indígena. Son varias las etnias que hoy tenemos en Paraguay. En total tenemos 19, inclusive 20. Hay una que todavía no está nominada como tal, pero está cerca de ser nominada. Y lo que vamos a encontrar es que estas 19 etnias, que son como repúblicas, que tienen su propia organización política, social, económica, cultural, en todos los ámbitos de la vida, ellos están agrupados por familias lingüísticas. Entonces están aquellas etnias que conforman la familia lingüística guaraní, y estas etnias habitan la región oriental del Paraguay. Todas las demás etnias que ya no son guaraní, con excepción de 2 que están en el Chaco, que son guaraní, pero accidentalmente se asentaron allí, todas las demás que están en la región occidental del Chaco, hacia el lado del norte de la Argentina, en la frontera con Paraguay, Formosa, y al otro lado Bolivia, toda esa región está poblada por comunidades indígenas que no hablan guaraní. Tienen idiomas tan diferentes como decir chino, inglés, castellano y guaraní. Pero notablemente también esa variación se produce en torno a las prácticas que en el caso de la muerte también tienen. Existen algunas comunidades indígenas donde al fallecer una persona, inmediatamente, pero de una manera muy rápida, ellos se encargan de envolver el cuerpo del fallecido en una cantidad que ellos tienen normalmente de la piel de vaca o de caballo, que es producto de una carneada por allí. Entonces ellos guardan la piel de la vaca, acá se le dice vacapí, vaca es vaca, pí de piré, piel, la piel de la vaca, y en esa piel, envuelven al fallecido, y los hombres se encargan de transportar, si se quiere, inclusive a las corridas, al lugar más lejano que se puede. Y entre tanto, otro grupo se encarga de por lo menos mover 30 centímetros la choza, la vivienda, porque ellos tienen la creencia en el Chaco de que esa persona fallecida puede volver y llevarse a alguien más consigo. Y para que eso no ocurra, basta con mover un poco la ubicación de la choza. Ya la persona el fallecido, si viene y no encuentra en su lugar la choza, entonces ya no tiene otra posibilidad de llevar a alguien de la casa, porque ya no está la casa en su lugar. ¿Y qué hace? Entonces emprende el viaje. Simplemente para que ustedes puedan tener dos modelos de procesamiento de la muerte de la persona fallecida. La costumbre de ellos, entonces, por una parte, de enterrar a sus fallecidos en el mundo guaraní, en estas urnas que se llaman en guaraní, se llaman yapepó. Y luego, del otro lado, en la zona del Chaco, una de las prácticas, el envolver al fallecido, transportarlo lo más lejos posible, hay veces en lugares muy retirados, en pequeños montes y otros, porque el Chaco de hecho no es un territorio muy poblado en materia de vegetación. Y entre tanto, repito, los que quedan en la comunidad se encargan de cambiar de lugar la vivienda del fallecido, de manera que cuando él vuelva a buscar a alguien de la familia, ya no encuentre en su lugar la vivienda y se manda a mudar. Eso para poner un antecedente, y estamos hablando de miles de años, ¿verdad? En esta tradición que ven ustedes acá.
Se instala el modelo occidental con la llegada de los conquistadores, obviamente. Estamos hablando acá en Paraguay de 1600, para ser exacto, repito, 487 años hoy de la fundación del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, la capital del Paraguay. Y unos años después se instalan en forma sucesiva las distintas misiones religiosas. Llegaron obviamente los jesuitas, de hecho tanto misiones allí posadas en el nombre, en alusión a la presencia jesuita. Nosotros también del lado paraguayo tenemos al 8º departamento cuyo nombre es también Misiones. Y acá han quedado en algunos casos restos de las antiguas misiones jesuíticas. San Ignacio Guazú en Misiones, Santiago, Santa Rosa, San Cosme y Damián, ya luego en Itapúa, frente a Posadas, Encarnación, de la cual no quedó absolutamente nada en pie, y dos que son muy cuidadas, son las que quedaron, digamos, en un alto porcentaje todavía, tal cual como fueron construidas, si se quiere, en un 85-90% de la construcción original. El caso de Jesús y de Trinidad. Trinidad, que está a casi 40 kilómetros de Posadas, ¿verdad? Y la otra, que es Jesús, que está en la misma zona, a una distancia de 8 kilómetros más o menos de la de Trinidad. Estas dos son las que se mantienen mejor cuidadas. Y en ese tiempo es cuando, con la presencia primero de los jesuitas, luego el caso de los franciscanos, estamos hablando de cerca de Asunción, una ciudad que se llama Capiatá, otra también muy reconocida, la iglesia de Yaguarón, la otra en Atirá y también en Tomatí, y un poco más en el centro del Paraguay, en dos ciudades que fueron fundadas, una en 1607 y la otra en 1610, las ciudades de Caazapá y de Yutí. Y luego otras reducciones más. De hecho, el concepto de reducción implicó a lo largo de 150 años, en el caso de los jesuitas, de 1610 a 1767, implicó todo ese proceso de transculturación, ¿verdad? Y de aculturación por parte de los nativos, ¿verdad? Y en ese sentido, ellos fueron aprendiendo una serie de conocimientos, de manifestaciones culturales no tradicionales en el mundo guaraní. Entre ellos, el conocer la religión cristiana. La religión guaraní es una religión totalmente independiente, muy diferente a lo que es la tradición cristiana. Bueno, y acá se instala la iglesia cristiana católica apostólica romana, ¿verdad? Y con el tiempo se comienzan a utilizar expresiones del guaraní que ya existían en guaraní para nominar ciertas prácticas, ritos y otros en castellano en la tradición cristiana. Por ejemplo, se usa la palabra mongaraí, que es bautizar, el bautismo siempre existió, una especie de bautismo pero en versión guaraní, y la iglesia adopta esa palabra. Adopta, por ejemplo, la iglesia, crea en este caso una palabra complicada de entender por parte de los indígenas, el pecado. Ellos nunca concibieron la idea del pecado y se crea la palabra anga y pa. Anga, alma, ahí en putrefacción, y pa, totalmente. El alma puede entrar en un estado de completa putrefacción y es ese momento en que uno está en falta o está en pecado. Son cosas que se fueron dando con el tiempo, y allí aparece, por ejemplo, el tema de toda esa renovación en materia de prácticas con respecto a la muerte. Entre ellas, el enterrar en una sepultura tan original, la versión, digamos, del inicio, que era simplemente cavar una fosa y enterrar el cuerpo y obviamente cubrir. Y ya a partir de allí aparece el uso de la cruz, como un elemento identificatorio de la tradición cristiana. Y allí también, en ese primer momento, aparecieron los cementerios, como los conocemos nosotros, ¿verdad? En el mundo guaraní, acabo de explicar, ellos directamente han enterrado a sus fallecidos en estas urnas, y siempre lo han hecho
en los lugares próximos a donde ellos se encontraban viviendo. Y la tradición guaraní siempre presentó sus comunidades en la costa de algún río, de algún arroyo. Por consiguiente, muchas de estas urnas también no están muy retiradas de los cursos de agua. El caso, por ejemplo, que les comenté recién de Itaipú, allí nada más que al momento de hacer las excavaciones, al costado del río Paraná ya estaban estas urnas. Bueno, y eso cambia radicalmente con la tradición cristiana, que ya da la pauta a seguir de tener que enterrar en sepulturas. Ya entra de por medio toda la tradición de la bendición de la persona fallecida, de las plegarias en favor de que esa persona pueda finalmente llegar al cielo. Ese concepto del cielo tan raro para el indígena, me refiero al cielo cristiano, con Dios, con Jehová, con ese nombre, con otro que se lo conoce, a Jesucristo, la Virgen María, San José, los santos, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, cosa rarísima que nunca jamás pudieron entender. Sin embargo, se fueron ayornando a esas prácticas y lo hicieron de a poco, ¿verdad? Y tardaron acá los jesuitas 150 años. En ese tiempo, varios indígenas fueron enterrados ya en los cementerios tradicionales que conocemos. Y esos cementerios estaban en torno a la iglesia. Era como el Campo Santo incluía a la iglesia, ¿verdad? La construcción de la iglesia y en su entorno el lugar, el cementerio en el cual eran enterrados los fallecidos. Siempre hubo una especie también de discriminación, quieras o no, ¿verdad? Para el cristiano occidental, europeo, español, un sector privilegiado, inclusive dentro del templo, en el caso de algunos, y aquellos indígenas también en el Campo Santo, pero no precisamente en el lugar reservado a los blancos, a los occidentales. Transcurrió todo ese tiempo y fueron apareciendo de a poco digamos, en la experiencia nuestra de hoy, ciertas prácticas que hacen todavía muy particular el concepto de la muerte en el Paraguay y las prácticas referidas a la preparación del cuerpo, al velatorio, al transporte al cementerio, al entierro, al famoso novenario. En ese novenario inclusive la instalación del altar, porque acá se elabora un altar, allí también existen ciertas pautas que se tienen que seguir, porque todo está relacionado con el bien, con el mal, con la buena suerte, con la mala suerte, con que si haces esto te va a ir bien, si haces esto es prohibido, no tenés que hacer, y bueno, y acá si es que haces esto que está mal, vas a tener mala suerte por el resto de tu vida. Pero nunca jamás con un fundamento claro, era simplemente la voz popular, esto que salía del pueblo y se convertía en una especie de ley. El paraguayo promedio hasta hoy dice que hay solamente dos cosas que no se pueden detener. Por un lado el amanecer y por el otro lado la muerte. Es decir, todos en algún momento somos conscientes de que la muerte nos va a encontrar o nosotros a ella. De alguna manera todos sabemos que estamos preparados para ese efecto. Y acá mucha gente dice, ya po arañandera pena. Traducido, tenemos que hacer nuestro camino apuntando al cielo, ¿verdad? Obviamente nadie querría ir al otro lado porque el temor de Satanás y de los demonios y el infierno, donde uno va a ir allí y va a pasar por un proceso de tortura interminable, obviamente surtió su efecto. Y sobre todo en la población lastimosamente menos preparada académicamente, eso entró muy fuerte. Y entonces desde ese punto de vista se fueron instalando ciertas prácticas que son las que seguidamente les voy a comentar. Hoy en Paraguay podemos encontrar así como dos caras de la moneda. Una concepción muy tradicional de la muerte, donde la persona fallecida, varón o mujer, siempre era preparado el cuerpo del fallecido en la casa. Ya se encargaban de eso sus familiares más próximos. Inmediatamente a la muerte, en el caso de las mujeres, un luto cerrado, el vestido, zapatos, medias, todo. En el caso de los varones, una cinta blanca
perdón, una cinta negra allí en la manga de la camisa y también, si no, acá sobre el bolsillo, en la parte del pecho, lado izquierdo, hacia el corazón. Y eso, visto por cualquiera, lo que hacía era sencillamente significar que esa persona tenía algún familiar, algún pariente fallecido. Esa era una primera reacción de la gente con respecto al tema de lo que estamos hablando de la muerte. Voy a un ratito a dejar de compartir para que podamos entonces conversar mejor allí. Con respecto a esto, les decía la manera en que normalmente se procesa esto. Fallece la persona y en la comunidad muchas veces, si no había, se preparaban los cajones, hechos de tabla, de madera. No eran precisamente unos cajones lujosos, sino que los rústicos inclusive, cuando en la comunidad no existía un ataúd o un cajón, que hoy día ya con las empresas dedicadas al tema del sepelio, seguros y compañía, uno puede elegir el tamaño, la forma, el color que uno quiera, ¿verdad? Inclusive hay gente que ya tiene pagado el cajón y como que más uno está esperando fallecer y dar la vuelta y caer en el cajón, hablando mal y pronto, ¿verdad? Eso ya es una cuestión instalada acá. Y sobre todo los grandes centros urbanos, sería en este caso el caso de Asunción, particularmente Ciudad del Este, Encarnación, donde hoy día uno paga un seguro de esta clase y lo que hace directamente es llamar a la empresa y la empresa se encarga de retirar el cuerpo, prepararlo, ya llevar a la persona fallecida en el ataúd y en el lugar donde se va a hacer el velatorio, que ya cada empresa tiene su sala de velatorio. Comparado con el otro, entonces, allí en la mesa larga que habitualmente la gente utiliza para servirse la comida diaria, allí se pone el cuerpo. Había una costumbre por aquello de quedar con la boca abierta, de atar con una especie de cinta o de tela a la cabeza de la persona para que eso se permanezca cerrada la boca, ¿verdad? La costumbre también en muchos lugares de poner las dos monedas en el ojo, sobre el ojo del fallecido. Y a partir de allí entonces van a esperar las 24 horas, se van a suceder las oraciones, las plegarias, van a aparecer las personas que en este caso van a acercarse a recordar alguna tradición vivida con este fallecido, con esta fallecida, pero notablemente también en el fondo hay veces de la casa, sobre todo los varones reunidos allí, ya haciendo algún tipo de bromas con respecto al fallecido, tomando un poco de alcohol. No estoy refiriendo que está en la práctica general, pero es algo que en muchos lugares se podía llegar a ver. Y todavía hasta ahora, que persiste esa manera de desarrollar el proceso con respecto a la persona fallecida. ¿En qué se transporta al fallecido? En una carreta tirada por bueyes. Estoy hablando siempre de zonas rurales. Hoy día probablemente si algún vecino cuenta con un vehículo relativamente grande, ya se llevan eso al fallecido. Pero tradicionalmente era levantar el cuerpo, poner en una carreta y llevarlo al cementerio. El cementerio normalmente es la comunidad, se depositaba y toda una tradición otra vez vinculada a eso. Debajo de la mesa, desde el momento ya en que el cuerpo empezaba a ser velado o empieza a ser velado, en ese momento se ubica un vaso cargado con agua. Yo he preguntado muchas veces el por qué se pone el vaso con agua debajo del ataúd, si está sobre una mesa o si está sobre un pedestal, debajo entonces la costumbre de poner el vaso cargado de agua. ¿Por qué? De todas las oportunidades que pregunté, a mí me han dicho que la persona que va a fallecer momentos antes tiene sed. Y cosa curiosa, yo tuve esa experiencia en mi propia casa con mi padre. Él falleció un sábado a la mañana, mi esposa fue a llevarle el desayuno y después de un rato él ya va para retirar el equipo de desayuno y en ese momento mi padre le dice, por favor tráeme agua, tengo sed. Y entre que mi señora dio seguramente 5 pasos para llegar a la cocina y volver nuevamente a él, lo encontró fallecido a mi padre. Una muerte súbita.
y preguntando, la respuesta más común ha sido siempre que el vaso de agua es por aquello que el fallecido tiene sed. Esa es una explicación acá. Ahora, al llegar al cementerio, la costumbre también de todos aquellos que participaron de la ceremonia ya de la sepultura, acá la costumbre hoy día va cambiando de poner en sepulturas o en panteones a los fallecidos, ¿verdad? De la sepultura a panteones, ¿verdad? Panteones que inclusive tienen varios espacios, hay veces para 4 o 5, son como patrimonios de una familia. Hay veces algunos son bastante grandes porque se pueden alojar inclusive hasta una docena de fallecidos. Y en cualquiera de los casos, sobre todo en lo que le comentaba, la costumbre de transportar los cuerpos de esa manera. Al llegar allí, otra tradición es tomar un poco de la tierra y tirar sobre el ataúd, sobre el fallecido. Todas las ocasiones que he tenido con la más absoluta discreción de preguntar el porqué de esa práctica, la respuesta fue coincidentemente como que la persona al tirar ese puño de tierra, de arena o de tierra sobre el ataúd del fallecido al momento de ser ubicado en la fosa correspondiente, era como decir, estuve contigo hasta aquí, o hasta aquí te acompañé. Entonces, justamente por una parte lo de polvo eres, pero también el hecho agregado a eso de mucha gente decir, bueno, hasta aquí estuve contigo, un amigo, un pariente, hasta aquí. Bueno, ese proceso terminaba de esa manera y termina de esa manera, repito, en esa primera cara de la moneda. En la otra es cuando nosotros vamos a encontrar esto ya en los velatorios. Sin embargo, en los velatorios, que a veces inclusive tienen la característica de que ya tienen inclusive una zona VIP, ¿verdad? Aún así, la costumbre de ubicar el vaso cargado de agua. Y obviamente la diferencia está en que ya allí llegan, por ejemplo, las famosas coronas de flores, ya al momento de transportar a la persona, ya no es precisamente una carreta, estamos hablando de vehículos de última generación, hay veces un Mercedes-Benz, hay veces un BMW, y bueno, feliz de alguna manera por decir el fallecido yendo al cementerio en un vehículo de alto vuelo. Sin embargo, más allá de cualquier cosa, el proceso era igual, sigue siendo igual. También en los cementerios, esto que hoy se pueden ver, que ya tienen esa característica geométrica tan perfecta, líneas bien establecidas, verticales, horizontales, de donde se mire una belleza la característica del terreno del cementerio. Pero también allí, igual, con corbata, viniendo de familia con mucho poder económico, lo que sea, la misma costumbre de tomar el puño de tierra y tirarle. Por la misma razón, puede que en este caso sea por aquello de polvo eres y en polvo te convertirás, o de lo contrario por aquello de que mucha gente dice estuve contigo hasta el final. Eso termina y normalmente acá se espera a partir del momento del entierro de la persona, se retira del cajón la cruz. Siempre en la tapa del cajón está la cruz, hay veces de bronce, hay veces de plata, de distintos materiales, se retira y esa cruz permanece durante 9 días en el velatorio. Y al terminar el 9º día, uno lleva eso al cementerio a ubicar definitivamente. ¿Qué otra cuestión importante? Hay en todos los casos una tradición donde personas ajenas a la familia se encargan de hacer el famoso altar, ¿verdad? Con las 9 escaleritas, con la imagen allá arriba de Jesucristo, de la Virgen del Carmen, en fin, todas las figuras que tradicionalmente están vinculadas a la práctica, en este caso, del rezo, del rosario por la persona fallecida. Y esas personas que se encargaron de montar el altar, se encargan de montar, pero no de retirar después. Tendrán que ser, hay veces, o parientes o otra vez personas extrañas a la familia.